me invitó, con muchísimo gusto yo le dije que sí para compartir este tema acerca de los aspectos teológicos de esta encíclica. Es un poquito triste a veces que el Papa y los obispos y todo el mundo anda escribe y escribe documentos y los laicos están en el celular, estamos en nuestras ocupaciones y el Papa hable y hable y hable. Y todos sus escritos dicen, no sé, a las congregaciones, a los sacerdotes y a los fieles en general. Y los fieles en general, bien gracias. Pero bendito sea Dios que existen este tipo de eventos que, si ustedes son como yo, me flojos para leer, yo me metí a estudiar porque dije, yo no quiero leer, porque yo no platico. Y no funcionó, entonces me pusieron a leer. Pero si ustedes son como yo, que les gusta que les platique, muchísimas felicidades, que se animen a venir a este tipo de eventos que organiza la parroquia, para estar un poquito más empapados de lo que nos dice el Papa. A mí me tocó compartir, por obvias razones, la parte teológica. Como se podrán dar cuenta, fuera de la vendimia de zapatos, que es lo que pagan mis rentas, me gusta mucho la parte de la teología, específicamente Sagrada Escritura y yo somos amigos, somos uno mismo como uno. Para empezar, es el tema completo, aspectos teológicos de la cultura de la vida. No podemos, es imposible hablar de vida y pensar solamente en mi persona. Ah, yo estoy viva. Pues sí, claro, tengo vida, mis 35 años de vida. No, al defender la cultura de la vida, al hablar de la vida, necesariamente nos tenemos que abrir al otro, porque les tengo noticias. Si vivieran solos, no sobreviven. Dios nos crea en comunidad, Dios mismo es comunidad. No podemos hablar de una cultura de la vida si no nos abrimos a la otra persona. Tan solo aquí estamos en comunidad. Nacemos de una mujer, gracias a la colaboración también del hombre ahí que hace su parte, en el seno de una familia. Todo el tiempo estamos conviviendo con más personas. El defender la vida no es defender mi vida, es defender la vida del que quiero y también del que debiera querer más. Porque yo entiendo, hay unos prójimos que son un poquito más complicados de amar que otros. Pero la defensa de la vida agarra parejo. En este tema, a lo largo de esta reflexión, vamos a comparar dos personajes bíblicos. El primero, del Antiguo Testamento, Caín, a lo mejor ya han escuchado hablar de él, y el segundo, un personaje ficticio que nos lo presenta Jesús, que no sabemos cómo se llama. Solo sabemos que era samaritano y que era re buena gente. Entonces se le quedó el título de El Buen Samaritano. ¿Qué les parece, para no echarles mentiras? Les voy a leer la pericopa, el pasaje de Caín y Abel. Lo estamos sacando del libro del Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 12. Génesis 4, del 1 al 12. Tuvo relaciones el hombre con Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasado algún tiempo, Caín hizo a Yahvé una oblación con los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó: no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Replicó Yahvé: ¿qué has hecho?
Se oye la sangre de tu hermano clamar del suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este pasaje vamos a desmenuzarlo. Les voy a proponer un reto o una idea. Cuando lean un texto bíblico y lo quieran meditar, leanlo como unas 5 veces. Ahorita no nos da tiempo. Pero la idea es meditarlo, rumiarlo, tener los sentimientos, los lugares, todo para como si viajáramos en el tiempo y nos metiéramos en ese texto. Aquí tenemos más personas. Empezamos con Adán y Eva, que tienen un hijo que se llama Caín. Y Eva está muy contenta porque dice: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. O sea, Dios me ha bendecido con un hijo. Y después la vuelve a bendecir con otro. Los hijos son bendiciones de Dios, que a veces no parezcan, que dices: ay Señor, esto no es otra cosa. Pero todos los hijos somos bendiciones de Dios, así como ustedes son bendiciones de sus papás, y quienes tengan hijos, pues no me dejarán mentir. Pero, los hermanos también son bendición. Uno de mis múltiples traumas es que soy la mayor de 4 hermanos. Y el que me sigue es hombre. Y yo como niña chiquita, yo quería que me cuidaran. Yo no quería cuidar a mi hermano, yo quería que él me cuidara a mí. Y pues acabó nada más en 2 años, entonces pues sí agarró el rol de hermano protector y ya todo el mundo cree que es más grande que yo. Él está casado con hijos y yo no. Más parece que es más grande que yo. Los hermanos también son una bendición. Y cuando mi mamá me dijo que estaba embarazada de la tercera, me emocioné y gané la apuesta porque mi hermano quería hombre y fue mujer, sí, gané. Y cuando nos dijeron que estaban embarazados del 4, yo tenía 15 años. Imagínense la cara que puse cuando mi mamá me dijo: vas a tener otro hermano. Y yo: ¿estás bien? ¿Se te rompió la tele? Y mi hermano el chico ha sido una bendición gigante. Soy su madrina de bautizo. Nunca me creí capaz de ser madrina a los 16 años. Ya, gracias a Dios ya superé ese obstáculo. Y es una chulada. O sea, los hijos no, o sea, sí son una bendición. Los hermanos también. Los amigos también. Abel es una bendición para Caín también. No nada más para Adán y para Eva. Pero Caín no lo ve así. Era muy normal ofrecerle a Dios algo de tu trabajo. Nosotros todavía lo hacemos. Muchos miles de años después, por algo pasan la canastita en la colecta, lleve. Es la forma de darle gracias a Dios por el trabajo que nos da, porque tenemos un ingreso que nos permite vivir. A él le gustaba pastorear, eso se dedicaba, Caín cultivaba. Y pues yo creo que Dios prefería los taquitos antes que las ensaladas, porque le gustó más el cabrito que le ofreció Abel que las verduritas que le ofreció Caín. Ahí sí, Dios es de los míos. Yo sí prefiero mejor los taquitos. Nunca nos dice por qué le gustó más la ofrenda de Abel. No sabemos si porque Caín andaba de malas y Abel lo hizo más sincero. No sabemos por qué fue. Los dos hicieron una ofrenda y es muy claro, le gustó más la de Abel. Y era para que Caín, Caín tenía muchísimas opciones. Si algo, a mí, otro de mis voy a desahogar con ustedes, otro de mis traumas, es que alguien me diga: me obligaron. Y aquí en la panza. Nadie nos puede obligar a nada. Así te pongan una pistola en la cabeza, tienes la opción de morir. Y si no la creen, léanse toda la vida de los mártires de la cristiandad. No te pueden obligar a nada. Caín tiene una opción, tiene en su libertad la opción de decidir qué hacer. Dios prefirió a Abel, eso no lo puede controlar, está bien, ni modo. ¿Qué podía hacer Caín? Podía preguntarle a Abel: oye, ¿cómo le hiciste? Caín platicaba con Dios, Dios le dice: ¿por qué andas enojado?
le pudo haber preguntado a Dios, oye, ¿qué me faltó? O se pudo haber alegrado con Abel, oye, qué chido que Dios esté contento contigo. Es más, me voy a juntar, así como cuando pides oración, oye, tú que estás cerquita de Dios, pide por mí. Pues Caín pudo haber dicho eso también. Nosotros tenemos libertad de reaccionar, de decidir, de actuar según lo que nos pasa, según nuestra realidad. Va a haber cosas que no controlamos y eso es normal. Yo no controlé el tráfico que me tuvo aquí atorada para poder llegar aquí, pero tenía la opción de mirar a quien se me atravesara y decidí poner música y cantar. Todos tenemos el poder de decidir. Dios nos regala la libertad. Y en esta libertad no podemos tomárnosla a la ligera. Porque entre más conscientes seamos de las decisiones que tomamos, mejores van a ser estas decisiones. Si se fijan, toda su vida es un tomar decisiones. Desde que suena el despertador, lo apago y me levanto o le pongo otros 5 minutos. El agua, fría o caliente. ¿Me voy a poner suéter o no me voy a poner suéter? Toda nuestra vida son decisiones. Unas chiquitas como los ejemplos que les acabo de poner, otras más grandotas. ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Cómo voy a tratar a mis hermanos? Hay personas que te caen en la puntitita del hígado. ¿Qué me cuentan a mí que es su historia? Las hay. Tú decides cómo reaccionar ante eso. Yo me confesaba con un sacerdote y le dije, en la oficina y no, bueno, despotriqué, acabo la secreta de confesión. Y me dice, ¿qué vas a aprender con esto? ¿Qué te quiere decir Dios? Y yo, ¿que esa persona es un tal por cual? No. ¿Qué vas a sacar tú? Y es fuerte, porque ante situaciones adversas tenemos que utilizar esa libertad responsablemente y optar siempre por lo mejor. Y Caín no lo hace. Caín opta por el pecado, por la envidia, le da coraje el éxito de Abel. Y si estamos hablando de defender la vida, de que Abel es una bendición de Dios para Caín, no solo Caín debió haber tomado notas, Caín debió ayudarle a Abel a que le fuera todavía mejor. ¿Por qué? Porque el éxito del otro es el mío. ¿Por qué tenemos que enojarnos porque le va bien al otro? ¿Por qué tienes que hacer berrinche porque a lo mejor tú trabajaste mucho por algo y no funcionó y al otro sí le salió? ¿A ti qué te pone, qué te quita que el otro sea feliz? Al contrario, alegrémonos, compartamos esa felicidad. Así como vamos con alguien y le decimos, oye, traigo una pena, por favor, reza por mí. O alguien más, yo soy muy comunicativa. Y por ejemplo, como bien dijo Jera, me invitaron aquí al coro de niños y tengo un grupo de Biblia con varios amigos. Y bueno, es Biblia / chismecito, lo agarramos de terapia semanal. Y les platiqué, bueno, fíjense que un coro de niños, pues a ver cuántos se juntan, yo creo que unos 10, y se me hacen muchos. Y llego, ya vamos en 40. Yo no sé de dónde sacan tantos niños. Y los padres siguen invitando, ¿y qué creen que pasa? Se siguen anotando. No, soy muy feliz. O sea, en mi casa me echan carrilla de cómo llevo con la sonrisota cada domingo con la sonrisa de los chiquitos. Pero mi punto es, estos chavos ni la deben ni la temen, pertenecen a otra parroquia, estamos estudiando Biblia, ni siquiera cantan. Y claro que ayer les mandé una grabación de la misa del domingo. Les digo, miren, el santo ya les sale. Y me dice uno de ellos, es el coro más bonito que he escuchado en mucho tiempo. Y yo, ay, eso dices porque tú quieres y porque no se oye mi voz. Se vale, o sea, se vale compartir la alegría. Y de hecho, justo el chavo que me dijo, es el coro más bonito, él sí canta y toca la guitarra y tiene un vocerrón increíble. Pero se alegra por mi alegría. ¿Por qué? Porque él no le quita. Al contrario, todavía me dice, si te puedo ayudar en algo, me avisas.
Eso es increíble, el hacer comunidad. Y eso no lo supo hacer Caín. Y lo que es peor, con su hermano. Y uno dice, pues mi hermano de sangre. Sí, tenemos, entre comillas, la obligación de querer a nuestros hermanos. Ustedes no han visto a mi hermana, pero háganse cuenta que a mi mamá le dio flojera hacer otro molde, entonces somos copia y pega. Y trabajamos en la misma empresa. Sí. Entonces a mí a cada rato me dicen Rosy y volteo. Si un día alguno de ustedes me dice Rosy, se los prometo que voy a voltear. Igual ella, gritan Lizzy, mande. Y luego me echan cara y dicen, ay, perdóname, te dije Rosy, yo, pues no pasa nada, me caí la gorda, pero me caí bien igual. Eso es con los hermanos de sangre. Y aún a veces con los de sangre nos peleamos. ¿Pero qué creen? Les tengo noticias. Todos somos hijos del mismo Padre. Todos somos hermanos. El que se te metió en el tráfico, tú no sabes si tiene una pena, una prisa. ¿Qué tal que le acabas de hablar? Que tiene que ir corriendo al hospital. Y por eso se pasó el alto, por eso se te metió. No sabes. En lugar de rayársela, ofrece una oración por sus necesidades. Todos somos hermanos. ¿Qué creen? Ustedes, porque el saber unos a los otros, son una bendición para el hogar. Esa bendición que son los hijos, también lo somos para la comunidad. Ustedes son una bendición para la parroquia. Y como tal nos debemos de tratar. Decía Santa Teresita, del Niño Jesús, que había una monjita que le caía bien gorda, pero pues Santa Teresita, bien chida. Y se hizo el propósito de tratarla bien, aunque le caía bien gorda. Y la otra monjita juraba que eran mejores amigas. No, Teresita me quiere un montón. Y la Teresita la trataba bien porque, pues si Dios la hizo algo bueno de tener. Y tanto fue ese esfuerzo de Teresita por tratar bien a la monjita que ¿qué creen que terminó pasando? O se hicieron bien amigas. Pasó lo que tenía que pasar. Así nosotros. Cada una de las personas con las que convivimos son una bendición que nos da Dios. Es una bendición que nosotros tenemos que aprovechar en nuestra libertad. Es nuestra decisión si la aprovechamos o la desperdiciamos. Si actuamos como debiéramos actuar o seguimos el ejemplo de Caín. Y fíjense el castigo, dice: maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano, o sea, lo corre de su tierra. Después le dice: aunque laves el suelo no te dará más fruto, vagabundo y errante serás. Esa frustración, ese vacío, esa soledad. No sé si les ha pasado que tú dices, es que tengo trabajo, tengo familia, tengo amigos, y me voy a acostar y, no sé, como que no estás a gusto, o toda esa, oye, te dan una mano y dicen, como que no me agarra sabor. ¿Por qué? Porque vives encerrado en tu realidad, en tus problemas, porque no te abres al otro. Y eso es lo que le pasa a Caín. Dice, vagabundo y errante serás. Pasas caminando por la vida, viendo lo que viven los demás y no te haces dueño de tu realidad. ¿Por qué? Porque no eres capaz de abrirte al otro. ¿Cómo? Vamos a ver el ejemplo. Vamos a caminar muchos años después, hasta el Nuevo Testamento. Ahora les voy a recordar que, obvio, ya se la saben, la parábola del buen samaritano. Eso está en Lucas 10. La parábola está a partir del versículo 29. Pero otro tip, cuando lean la Biblia, siempre hagan desde tantito antes y tantito después para agarrar el contexto. Así que vamos a empezar desde el 25 hasta el 37. Lucas 10, 25, 37. Se levantó un legista y le preguntó para ponerlo a prueba a Jesús: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces Jesús: bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, que al verlo dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas, echó en ellas aceite y vino, lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero diciendo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le respondió: el que practicó la misericordia con él. Díjole entonces Jesús: vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Esto está bien interesante, el contexto en el que está diciendo Jesús esta parábola. Es un maestro de la ley, se sabe la Biblia al derecho y al revés mejor que todos nosotros juntos. Entonces ella sabía la respuesta. Pero pues le quería meter zancadilla a Jesús, porque, seamos realistas, Jesús no había ido a las grandes escuelas de Jerusalén, pero pues él tenía una conexión más directa y más eficiente, ¿verdad? Pero era algo que ellos no querían aceptar. Y Jesús se la regresa, es decir, pues, tú dime, tú sabes. Y es un mandamiento que ya no sabemos. De las cientos y cientos de leyes que tenían los judíos, lo reduce en 2. Que casi es como el mismo enunciado: amarás a Dios y amarás al prójimo. Pero ¿cómo se demuestra el amor a Dios? Yo puedo decir algo mucho a Dios: ay, sí, Dios, tú y yo somos uno mismo, Pero el amor a Dios se va a demostrar siempre en el amor al prójimo. Si yo digo que amo a Dios y me la paso aumentándosela al que se me pone enfrente, nada más estoy pensando cómo vengarme de las que me han hecho, o cómo hacerle la vida de cuadritos al que me cae gordo, no es cierto que amamos a Dios, vamos a gustar unos. Entonces, el amor a Dios se demuestra en el amor al prójimo. A mí aquí lo que me encanta es imaginarme la cara de este maestro de la ley. Como que, no cayó, ya. Ah, ya sé, ¿quién es mi prójimo? Porque dice, intentando justificarse, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús, ¿ustedes creen que no tenía una definición de diccionario? Prójimo. Dícese de aquella persona. ¡Claro que la tenía! Pero le vale beber en una cacahuate las definiciones. Porque Jesús lo que quiere es que actuemos. Por eso se suelta con la parábola del buen samaritano, que es como la conocemos hoy. Y al igual que el texto de Jair, vamos a irlo desglosando para irlo saboreando. Dice que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué bajaba? Jerusalén está, no me da mucho caso, como 700 y pico metros sobre el nivel del mar, y Jericó está como a 150 por abajo del nivel del mar. Entonces Jerusalén está en alto y Jericó está en bajo. En Tierra Santa, en Israel, es desierto. Para donde volteen está café, todo es del mismo color. Bueno, ya no porque hay edificios, pero pues, están en mitad medio de la nada. Imagínense estar bajando una región montañosa, cerca desértica, pues digamos que está fácil para esconderse y para hacer cosas indebidas. Y típico, ya sabes que varios te puedes ir y que varios no, y ahí va el comerciante, no sé a dónde no, y pues pasar lo que tenía que pasar, y estos aprovechan que venía bien cargadito de Jerusalén con toda la mercancía, y dicen que aquí soy, su domingo 7, hicieron su agosto, y lo dejan, dice, medio muerto. ¿Cuántas veces te has sentido como este comerciante? Vas a Jerusalén,
tienes un negocio próspero, seguramente tenía amistades, no creo que nada más haya llegado a Jerusalén a negocios con un cliente, cotorreado, o con un proveedor, pasó al templo, y hubo Dios, aquí estoy, échame la bendición. Seguramente tenía una vida próspera. A los comerciantes les iba muy bien, vendría siendo como una clase media alta dentro de la sociedad. Y ahora de regreso, contento porque trae mercancía, pensando en todos los negocios que va a hacer, sus proyectos, o sea, él venía con toda la actitud. Y de repente, de buenas a primeras, literal se lo echan y lo dejan, dice textual, medio muerto. ¿Cuántas veces te has sentido así? Que un problema, y otro, que te dan ganas de decirle a Dios, no manches, ya párale. O sea, te llueve sobre mojado y que ya es un familiar, que es una enfermedad, a lo mejor te quedaste sin chamba, y así como que no hayas cómo salir. Y muy probablemente este comerciante tenía amigos, tenía conocidos en Jerusalén, pero pues allá estaban, no se dieron cuenta. No había celular, no podía marcarles 911, nada. Y se siente solo, se siente abandonado, se siente desesperado. O sea, yo no lo dice, pero yo sí neta sí me lo imagino. Dicen, ya valió, aquí quedé. Haciendo examen de conciencia, ahí te veo, Padre Abraham, recíbeme en tu seno. En la vida así nos pasa. A veces somos como ese comerciante que parece que todo va bien y de buenas a primeras ya no se ve tan bien. El panorama se ve muy oscuro y no sabemos qué hacer. ¿Pero qué va a pasar? Un montón de gente. Eso es lo que va a pasar. A Jesús, si algo le gusta en sus parábolas, es exagerar. Yo creo que alguien sí le debió haber dicho como mi papá le dice a mi hermana: te he dicho 1,000,000 de veces que no seas exagerado. Todas las parábolas de Jesús van a estar en mi pueblo, súper exageradas. No va a pasar cualquier persona por ahí. Va a pasar un sacerdote y un levita, que eran acá los VIP del templo, los piadosos, los que predicaban. Y ahí me caen las pedradas a mí. Estamos aquí. Yo estuve presente ayer aquí en misa de 9:30, esto estaba lleno. Y el señor cura César invitó a la semana y vénganse y van a estar interesantes los temas, y esto yo no lo veo lleno como estaba ayer. Entonces quiero pensar que los que estamos aquí, pues nos interesa un poquito más aprender, enriquecernos. ¿Y qué creen? Es bien, obvio somos elegidos, somos los apapachados, pero esta elección tiene una respuesta. Este sacerdote era consagrado. Los levitas, por favor, tenían ese privilegio, no cualquiera. Y pasaron de largo. Se justificaron. ¿Se acuerdan que les dije que los judíos tienen muchas leyes? Pero muchas. Dijo Yahvé a Moisés: comunica esto a los sacerdotes, hijos de Aarón, que nadie se haga impuro con el cadáver de alguno de los suyos, a no ser que sea un pariente cercano. Palabra de Dios. En la mano. Ahí está. ¿Pero qué creen? El comerciante no estaba muerto. Nada para reconocer. Solo estaba herido. Entonces, ellos, claro que se sabían la ley, se pudieron guiar por este texto a decir: no, es que yo si lo toco, me contamino y ya no voy a poder ir al templo porque toqué la sangre y eso es impuro y válgame Dios, mejor me voy. Es bien fácil poner pretextos. Oye, es que fíjate, necesitamos manos para vender los boletos de la rifa para la construcción del templo. No, qué esperanza. Yo no convenzo ni a mis hijos que vayan a misa, menos a la gente que vaya y compre boletos. No. Bueno, ¿qué te parece? Estamos cortos en la catequesis, vente de catequista. No, yo le tengo miedo a los niños, unos bárbaros, locos. No. Bueno, está bien. Oye, fíjate, nos hacen falta lectores. No. ¿Para qué? No, me da pánico escénico, imagínate. Y luego en misa de 12 que la transmiten. No, qué esperanzas, no. Con los pretextos somos buenísimos.
Durante mi año de misión, pues conocí muchísima gente, gracias a Dios. Había una señora súper apostólica. Ponía su casa para que se celebrara la misa del barrio, ella fungía como sacristana, organizaba a las vecinas, empezó la catequesis y muchas comidas. Y aparte cotorreaba genial, me invitaba a comer, pláticas interminables. Yo era feliz yendo a su casa. Y un día, entre tantas pláticas, me dijo: es que yo no era así, hermana. Y yo: pues, ¿cómo eras, ahora? Dice: yo veía que mis vecinas se acomodaban acá en el parque enfrente a la misa. Seguro estas no tienen nada que hacer. Que me vengan a ayudar a lavar el altero de ropa que tengo que lavar con tanto hijo. Y es válido. O sea, claro que tenemos un altero de cosas que hacer. Luego, cuando me invitó Jera, oye, ¿te animas? ¿Y a qué hora? Trabajo estelar. Entonces, para venir para acá me hizo así como: sí, a las 6 llego. No, la verdad es que no. Ya me dijo a las 8 sí llego. Sí es cierto que tenemos muchas cosas que hacer. Sí es cierto. Yo no estoy menospreciando sus actividades mucho menos. Solo estoy diciendo que ya están aquí, check. ¿Van a misa todos los domingos? Check. De repente entre semana, check. No es suficiente. No podemos separar los mandamientos que nos dijo Jesús al principio de esta parábola. Amar a Dios, sí, es el primero, pero enseguidita va amar al prójimo. No los podemos separar, no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. Entonces ya nos comimos completitos y los despedazamos al pobre sacerdote Alejita. ¿Se sabe la historia de los samaritanos? ¿Por qué Jesús escogió un samaritano y no cualquier otra nacionalidad? Vamos a aprender un poquito de la historia de Israel. Muchos años antes, ¿qué será? 700 años antes, Israel era un reino completito. Pero el buen Salomón pecó. Y como consecuencia de su pecado, Dios le dice que el reino se va a dividir. Y se divide en dos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur tiene la ventaja que tiene el templo de Jerusalén. El reino del norte tiene la ventaja que tiene el mar de Galilea. Entonces, las tierras son más fértiles en el norte, porque tienes el mar y el río Jordán. En el sur está el mar muerto. ¿Para qué te sirves agua? ¿Qué vas a regar con agua del mar muerto? Nada. Pero tenían el templo. El rey que se queda en el reino del norte se pone celoso del reino del sur, porque los israelitas iban a Jerusalén, al templo. Dice: no. Por ejemplo, si nosotros vamos a una peregrinación a la basílica, pues ya gastamos en hotel, ya gastamos en comidas, el rosario para la tía, y el dinero se queda en México, no aquí en Guadalajara. Pues eso mismo pensó el rey del reino del norte. Yo no quiero que se vayan al sur. ¿Y qué hizo? Puños de altares en el norte. El problema, dije usted que hubiera puesto sucursal en el norte. El problema era que no eran dedicados a Dios, eran dedicados a los ídolos de los pueblos vecinos. Si usted quiere hacer enojar a Dios, tenga ídolos, y más en el Antiguo Testamento. Entonces, en este momento, bueno, a Dios no le dio el infarto porque no podía, pero un poquito sí. Y se hace una separación todavía más fuerte entre ambos reinos, porque los del sur se sienten acá, la octava maravilla del mundo, porque ellos tienen el templo, ellos son bien piadosos, ellos quieren a Yahvé, y la bola de idólatras de los del norte, o sea, los samaritanos. Samaria está en el norte, Judea está en el sur. El hecho de que un samaritano sea el que ayude a un judío es como el escándalo. No se hablaban, peor que chilangos contra regios, no se tragaban. Por eso les digo, Jesús le gusta exagerar. Y fíjense, es el samaritano, el impuro, el infiel, el idólatra, el que no quiere a Dios, el que tiene el acto de compasión. No el sacerdote, no el levita que se la vive en el templo día y noche. Aquí nos está dando Jesús un cachetadón
a todos los aquí reunidos, porque bendito sea Dios, nosotros somos gente de parroquia, pero nos está retando, nos está buscando a no quedarnos nada más en el Señor, Señor, sino actuar. Y dice, un samaritano que iba de camino, al verlo tuvo compasión. Esta palabra en el hebreo habla de un amor de panza, no un amor razonable. Ese amor que sale como de las entrañas, como de lo más profundo, que no lo piensa, solo actúa. Es con ese amor con el que nos ama Dios, desde lo más profundo del ser. Eso es tener compasión, es decir, pobrecito. Porque ese es un problema que tenemos ahorita. Todo lo queremos solucionar con likes. Que hay una guerra al otro lado del mundo, pray for Syria, y pongo mi like, qué buena persona soy. Compartir la foto de, mira, pobrecitos. ¿Cómo es posible que nos quedemos en eso? Parecemos los mismísimos ladrones. A lo mejor nosotros no vamos a ir acuchillando al mundo, pero tampoco estamos haciendo nada al respecto. Nos volvemos cómplices cuando nuestra mayor aportación a la sociedad es dar un like o decir, pobrecito. La compasión nos tiene que llevar a la acción. Por eso les digo, es ese amor de panza que no razona y solo actúa. Y lo dice muy clarito la palabra, porque vienen un montonal de verbos. Se acercó, vendó sus heridas, le echó aceite, lo montó, lo llevó a una posada, cuidó. Fíjense la cantidad de verbos que hay. La compasión necesariamente nos lleva a la acción. Por eso les decía, hablar de una cultura de la vida es salir de tu realidad. ¿Ustedes creen que el samaritano no tenía planes? ¿No tenía vida? A lo mejor lo está esperando su mamá, su pareja, sus hijos, no sé. También tenía ocupaciones. No es que se dedicara a pasar por el camino, voy a ver a quién me encuentro que pueda rescatar. No, simplemente se le presenta una oportunidad de hacer el bien. Y aquí es donde vemos la diferencia de cómo usamos nuestra libertad. Caín la usó para matar, para pecar, para odiar. El samaritano, y Caín estaba, digamos, programado para amar, porque era su hermano. El samaritano en este caso está programado para odiar, porque era su enemigo. Y actúa diferente, decide actuar diferente. Aquí voy a hacer un paréntesis. La libertad no es hacer lo que se me pegue la gana. No es escoger entre dos cosas. Escoger entre un bien y un mal. No. La libertad es escoger siempre lo mejor. Cuando yo escojo entre un bien o un mal, estoy usando mi libre albedrío. Si estoy escogiendo entre dos males, estoy usando mi libertinaje. La libertad es escoger entre dos bienes en el mejor. El samaritano perfectamente pudo haber pasado al largo. Estaba en su derecho. Los judíos le hacían fuchi, no lo querían. Y él en su libertad decide actuar. Y va más allá, o sea, con que lo hubieran levantado y dejado ahí en la posada y ahí te encargo, o regresado a Jerusalén, alguien lo conoce. No. Hace todo lo posible. Vendó sus heridas, echó en ellas aceite y vino, que vendrá siendo como el chocolate de nuestro Dios. Montó sobre su propia cabalgadura, o sea, le tocó ese pie. Lo llevó a una posada y cuidó de él. Probablemente se quedó la noche con él. Él hace todo lo humanamente posible por esta persona, que tampoco tenemos nombre, totalmente desconocido. Y ahorita, preparando este tema, aprendí algo. Dice, al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio a posar. Un denario era lo que le pagaban a un trabajador por un día de trabajo. Vendría siendo como el equivalente a un salario mínimo, pero que se alcanza. Entonces, un trabajador con un denario al día vivía perfectamente bien. Bueno, no acá de super lujos, pero bien. En un hostal, en un hotel de este tipo, una posada, te cobraban un 12avo de denario.
Y este cuate dio 2 denarios y todavía dice, si te hace falta, a mi regreso te doy más. La generosidad. Cuando damos hay que ser generosos, no, que no le den el cómo es. Si te dicen, voy a poner un par. Estaba yo muy nerviosa para mi titulación de la teología, porque aunque no parezca, sí es un montón lo que se estudia. Y yo me decidí 2 semanas antes. Yo no sabía ni cuándo se presentaban los exámenes, ni nada. Y hablo yo para pedir informes. Nada, mis papás vamos tanteando el terreno. Me dicen, en 2 semanas es yo. Nada, ¿cuándo es la siguiente fecha? No, pues que en 4 meses. Y yo, no, se me hace que me espero. No, aviéntate total, como que ya cambié. Y yo, no manches, me voy a preparar un examen profesional en 2 semanas. Sí puedes. Pues, de hecho, me ayudó a saltar la biblioteca del teológico para... Y esto de historia, y esto de moral, yo, vale, tengo fotos del altarísimo de Dios. Y platicando con el sacerdote de mi parroquia, y yo, ay, padre, por favor, ay, si le sobra un Padre Nuestro, pida por mí, porque es mi Ceneval, y pues quiero ser toda una licenciada para que me inviten a dar muchos temas. Pues a ver si me acuerdo. Pasé el examen, bendito Dios, todo bien, lo pasé, y llego, ay, padre, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Y yo, yo creo que sí lo rezaste, porque me decía, a ver si le llevo a la mitad. Yo, con tu medio Padre Nuestro funcionó. ¿Qué es santidad, Dios mío? Por medio Padre Nuestro. Me quedé dormido la 4ª parte. Digo, obvio sabemos que esto es puro cotorreo, ¿no? Pero a veces así no. Lo mínimo indispensable. Que me toca darle, no sé, la colecta. No, pues es que ahora no traigo monedas. Pues eche el billete. No pasa nada. No, es que mi hijo quiere que le ayude con la tarea, pero yo no sé. Pues, aviéntese en internet. No, pero es que mi vecina me está pidiendo ayuda, pero estoy tan ocupada. Pues hágase tiempo. Y si te piden media hora, pues da 1 hora. ¿Por qué somos tan cómodos? Díganme una sola vez en su vida que Dios haya sido todo con ustedes. Jamás. Cuando yo me fui de misiones, fue una decisión que tardé años en tomar. Y yo, la verdad, les voy a presumir. Mis papás son la onda, mis hermanos son la onda. Yo era una niña, joven, sumamente feliz. Y yo decía, bueno, pues, ¿qué no la vida del católico es acá ofrecer el sufrimiento? ¿Qué fregado voy a ofrecer si yo no sufro? Soy inmensamente feliz. No, porque tengo que pagar a Dios de alguna forma, más ser misionera, y con suerte me hago mucho. Soles. Y platicando con uno de los sacerdotes de la misión, no me acuerdo cómo salió el tema, él dijo, es que muchas veces tenemos la idea que hay que pagarle a Dios. Yo no le había comentado nada de mis conflictos internos, y dice, que a Dios no se le puede pagar, porque Él nunca se va a dejar ganar en generosidad. Te tienes que dejar amar. Me descargaba. Semejante pedada. ¿Por qué no podemos ser como Él? ¿Por qué nosotros sí nos tenemos que limitar? ¿Por qué damos nada más lo mínimo indispensable cuando Él nos está poniendo el ejemplo que será completito? Lo cual me lleva al final de esta reflexión. Vamos a terminar de leer. Le dice Jesús, ¿quién de estos 3 te parece que fue prójimo? Y pues no es tonto ni maestro de la ley, dice el samaritano. No es cierto, el que practicó la misericordia. Dense cuenta, no quiso ni siquiera decir samaritano, del odio que le tiene, no lo puede admitir, no puede contaminar sus labios con esa palabra. Pero no es tonto, sí, aquí no. Y acá Jesús se la avienta. Vete y haz tú lo mismo. Nos está invitando a salir de nuestra realidad, a salir de nuestras roñas, a salir de nuestros traumas complejos y etcétera, y darnos al otro. Así como Abel caminó por la vida errante, solo, sin sentido, el samaritano se va incontento.
Es impresionante cómo cuando haces algo con amor se siente bien bonito. Dios es bien listo, porque si se sintiera feo no lo haríamos. Si sintiera bonito no lo hacemos. Yo si algo tengo en esta vida es que soy floja. Mi cama y yo tenemos una relación increíble de amor. Y luego viene Jera y me dice, quiero quitar ceniza de 9:30. Hijo de Dios. Está bien. Y me ve mi mamá y me dice, no, es que te veo bien contenta con los chiquillos. Y yo, no, la verdad sí, son la onda, me quedé muy bien. ¿Sabes qué? Pues para que te levantes temprano y échale. No se cuesta, no con eso les estoy diciendo que yo soy una santa, para nada. Roñas, complejos, traumas, llévele. Simplemente digo que de donde estemos tenemos que hacer un esfuerzo. Yo no les estoy diciendo que se vengan a misa de 8, eso es pecado mortal. No, a las 9 ya es demasiado temprano. Simplemente les estoy diciendo que hagan examen de conciencia. ¿Qué les pide el prójimo que hagan? El prójimo no es, para los judíos el prójimo era otro judío, mi compatriota. El samaritano no era el prójimo, porque era un pecador, era un extranjero. Jesús nos enseña que el prójimo no es el que está cerca de ti, es al que tú te le acercas, que no es lo mismo. Nosotros podemos estar viviendo con las mismas personas y no darnos cuenta. Yo me avergüenzo de decir, cuando vivía en México, tenía una roomie, muy buena gente ella, se fracturó el brazo, lo enteré 2 semanas después. Qué bonita relación tenía yo con él. En mi defensa ya se había venido de vacaciones aquí a Guadalajara y se accidentó aquí, se quedó y nunca me avisó, ¿no? Pero porque yo no le pregunté. Ahí me dijo que venía una semana de vacaciones a Guadalajara. Y pasó una semana y no llegó. ¿Por qué no fui para hablarle? ¿Todo bien? Pasó otra semana, yo justificándome, diciendo, no, es que, pues seguro le entendí mal, que seguro eran 2 semanas. Y pasó otra semana, y yo sin saber de ella. Y hasta la tercera semana, bueno, pues ya me digné en agarrar mi celular y mandarle un mensaje, Irma, ¿todo bien? Y ya fue cuando me fracturé el brazo. ¿Cómo es posible que una persona con la que yo llevaba meses viviendo, compartiendo techo, no supiera que se quebró el brazo? Ya si no, para mandar la ambulancia, cuando menos rezar un Padre Nuestro que no le dé tanta comezón en yeso. Prójimo es el que tú te haces prójimo. Dios nos va a poner N cantidad de opciones. Dense cuenta, ahorita, agarren su pronóstico, agarren su celular y vean cuántos contactos tienen guardados. Revisen cuántos amigos tienen en Facebook. Es un montón de gente. ¿Qué haces por esas personas? Cuando menos rezas. Yo, la verdad, tengo muy mala memoria y cuando me reza por mí, sí. Y luego se me va a olvidar. Entonces ya de perdiz digo, bueno, por todos los que se encomiendan a mis oraciones, Dios, tú sí te acuerdas. ¿Qué haces? O es más, ¿por qué no te lo piden? Por esa persona que te cae en la puntitita del hígado, ¿has rezado un Padre Nuestro? ¿Has ofrecido una comunión? Por las personas que Dios puso a tu cuidado, por tu esposo, tu esposa, tus hijos, los sobrinos, los primos, los grupos de tu comunidad, ¿qué haces por ellos? ¿Le sacas la vuelta poniendo un pretexto tonto? ¿O das ese paso extra y haces más de lo que se te pide? Jesús nos dice claro, duro y a la cabeza, vete y haz tú lo mismo. Y yo siempre he dicho que cuando Jesús quiere algo, que hagamos algo, Él lo hizo primero. Por eso les decía, démonos cuenta, analicemos nuestra vida. ¿Cuándo Jesús ha sido codo con nosotros? ¿Cuándo Él se ha limitado en alguna bendición? Incluso cuando rezamos y sentimos que no nos escucha, de una u otra forma, o nos manda fuerza para superar la prueba, o nos manda una persona, una palabra de aliento, y así seguimos, al pie del cañón. Hay una cita de Pablo que a mí me llena.
que dice, soy lo que soy por gracia de Dios. Cuando a mí me dicen, uy, con tu genio, eres de parroquia, imagínate si no fuera, no me aguantamos. Dios nos enseña con el ejemplo que Él es el mejor buen samaritano que existe. Ese amor de panza, ese amor misericordioso, lo tiene Él mejor que nadie. Y nos dice, yo ya lo estoy haciendo. Vete y haz tú lo mismo. Por favor, si no se quedaron dormidos en esta hora de charla, los dejo ya con esta idea final. No seamos como Caín, que teniendo a su hermano al lado, lo rechazó. Seamos como ese buen samaritano, que teniendo un judío enemigo lejos, hizo todo lo que estaba en sus manos por darle amor, por apoyarlo, por apapacharlo y por demostrarle ese cariño que en ese momento él no sentía.